Justo ahora que parecía que nos adentrábamos en un clima bélico, y lo decimos en sentido literal, se ha desatado una inesperada nueva contienda, una guerra comercial, que augura una crisis económica sin precedentes. Nos referimos, naturalmente, a la guerra arancelaria que ha provocado que pasemos de plantearnos qué objetos incluir en nuestro kit de supervivencia, a plantearnos qué vamos a hacer con nuestras inversiones. Warren Buffett, inversor de referencia que siempre tiene hueco en nuestro canal, no ha dudado en criticar la medida del presidente Trump. Los aranceles perturban el comercio y terminan castigando al consumidor con precios más altos. Pero, pese al muy pesimista panorama, el genio de Omaha insiste en que incluso durante las crisis hay oportunidades. En idioma chino mandarín, crisis y oportunidad es una palabra homónima. En el capítulo de hoy vamos a ver qué recomienda comprar Warren Buffett en estos tiempos difíciles que se avecinan y qué ha pasado en las otras ocasiones que se han implementado altos aranceles a las importaciones. Comenzamos. Buffett asevera que en economía siempre hay que hacerse una pregunta. Y, después, ¿qué ocurrirá? Nadie tiene una bola de cristal para predecir qué ocurrirá después de la imposición de estos aranceles nada recíprocos. Pero tenemos la experiencia de la historia. Así que vamos a montar en nuestro DeLorean para ver qué pasó en dos momentos históricos, uno próximo en el tiempo y el otro lejano, para tener dos referencias en mente y ver a dónde nos puede llevar todo esto. Empezamos con el más lejano, en 1930, cuando se implantó la conocida como Ley Smoot-Hawley. Esta ley aumentó drásticamente los aranceles, en un rango entre un 15 y un 60%, sobre una amplia gama de importaciones con la intención de proteger la industria estadounidense y fomentar el consumo de productos nacionales. Se impusieron aranceles altos a productos agrícolas como el trigo, el maíz y la leche. Esto fue especialmente problemático, ya que muchos países respondieron con tarifas similares, afectando a los agricultores estadounidenses que dependían de las exportaciones. Canadá, que era un importante exportador de productos agrícolas a Estados Unidos, se vio muy afectado por esta medida. Los aranceles sobre productos como el trigo, el pescado y la carne redujeron las exportaciones canadienses a su país vecino. Para colmo, nuevas tarifas en el sector maderero perjudicaron a Canadá, país muy rico en madera, afectando la industria de la construcción en Estados Unidos. Por otra parte, muchos países de América Latina, como México y Brasil, que exportaban productos agrícolas como café, frutas y azúcar, se vieron perjudicados por los aranceles que limitaron su acceso al mercado estadounidense. Italia, por su parte, con productos alimenticios como el vino y el aceite de oliva, también sufrió debido a que esos aranceles hicieron más difíciles las exportaciones a Estados Unidos, un país que llevaba décadas acogiendo inmigración italiana que era muy consumidora de estos productos. Ahora ya sabemos por qué Don Vito Corleone tuvo que pasarse a negocios más turbios. Lógicamente, Francia, gran productor y exportador de vino, tampoco le fue muy a la zaga. Los aranceles sobre productos textiles también se incrementaron, lo que afectó tanto a los consumidores como a los productores, ya que ciertos materiales necesarios para su fabricación se importaban de fuera, conduciendo a un aumento en los precios de la ropa y otros productos textiles en el mercado interno. Igualmente aplicaron aranceles a una variedad de productos industriales, incluyendo maquinaria y productos químicos que perjudicaron a países como Alemania. Esto dificultó la importación de materiales necesarios para la producción y aumentó los costos para las empresas estadounidenses. Y perjudicó claramente la ya maltrecha economía germana que todavía seguía pagando los altos intereses firmados en el Tratado de Versalles. Las consecuencias devastadoras de todo esto no tardarían en llegar. El país teutón, además de Inglaterra, sufrieron por nuevos aranceles como los impuestos sobre metales como el acero y el aluminio, afectando a las industrias que dependían de estos materiales para la fabricación. Industrias como la automovilística que, aunque vieron encarecerse los vehículos extranjeros, favoreció a los fabricantes estadounidenses. A costa de limitar, claro, las opciones para los consumidores.
En resumen, los aranceles elevados implantados en 1930 disminuyeron el comercio internacional al encarecer los productos importados y reducir la demanda de bienes extranjeros. Como consecuencia, otros países respondieron a los aranceles estadounidenses imponiendo sus propias tarifas sobre productos estadounidenses, lo que redujo en un 40% las exportaciones estadounidenses. Muchos economistas argumentan que los aranceles de Smoot-Hawley contribuyeron a la profundización y prolongación de la Gran Depresión, que ya había comenzado en 1929, extendiéndolo más allá de sus fronteras puesto que redujo el comercio global en un 65%. La reducción del comercio global afectó negativamente a las economías de muchos países y las bolsas reflejaron esa reducción. La disminución del comercio y la producción industrial resultante llevaron a un aumento del desempleo y la pobreza en muchos países. En los propios Estados Unidos, el paro llegó a tasas nunca vistas de alrededor del 20%. Las políticas proteccionistas, por último, también aumentaron las tensiones internacionales, contribuyendo a un clima de desconfianza y conflicto entre naciones que desencadenarían la Segunda Guerra Mundial. En momentos así, sin embargo, es cuando aumentan las oportunidades para hacerse rico. Las caídas de las cotizaciones dejan a las empresas a precio de saldo. Sir John Templeton, otro de los inversores fetiches de nuestro canal, supo aprovechar la depresión de los años 30 como nadie. El entonces joven inversor estadounidense compró todos los valores de la bolsa de Nueva York que cotizaban a menos de $1. Fueron 104 compras de empresas por un valor total de $10.400. Al cabo de 4 años, 34 de las empresas seleccionadas habían quebrado. Pero, las 70 restantes se revalorizaron de manera significativa obteniendo en torno a $40.000 en plusvalías. Templeton supo sacar provecho del giro de la situación que se había dado un poco antes. La ley arancelaria Smoot-Hawley no había sido nunca derogada de manera formal, pero su impacto negativo llevó a un cambio significativo en la política comercial de Estados Unidos y del mundo. La Ley de Acuerdos Comerciales Recíprocos de 1934, promulgada durante la administración del presidente Roosevelt, marcó un giro importante al permitir al presidente negociar acuerdos comerciales recíprocos con otros países, lo que efectivamente comenzó a reducir los aranceles y a promover el libre comercio. La Ley de Acuerdos Comerciales Recíprocos, pero recíprocos de verdad, permitió la reducción gradual de aranceles a través de negociaciones bilaterales, lo que facilitó el comercio internacional. La reducción de aranceles contribuyó a la recuperación económica al aumentar el comercio y la producción industrial, lo que a su vez ayudó a reducir el desempleo tanto fuera como dentro de Estados Unidos. La promoción del libre comercio ayudó a mejorar las relaciones internacionales y a reducir las tensiones comerciales entre naciones. El aumento del comercio internacional impulsó el crecimiento económico en muchos países, contribuyendo a la recuperación de la Gran Depresión y crearon los fundamentos para el sistema comercial moderno. Las políticas implementadas a finales de la década de 1930 sentaron las bases para el sistema comercial multilateral que se desarrollaría después de la Segunda Guerra Mundial, culminando en la creación del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio conocido como GATT, y, un poco más tarde, la creación de la Organización Mundial del Comercio. Todas estas bases, ahora parecen en entredicho por la egolatría de un hombre. Un hombre que ya causó caídas en los mercados en 2018, año que cerró con una caída bursátil en el S&P 500 de un 9%. En marzo de ese año, Trump impuso aranceles del 25% sobre las importaciones de acero y del 10% sobre las importaciones de aluminio, afectando a varios países, incluidos tradicionales aliados cercanos como Canadá y México, y a su odiada Unión Europea, pese a reclamar en una visita a Múnich en 2019, en que Alemania importara más vehículos estadounidenses, pero la peor parte se la llevó China puesto que la administración Trump impuso varias rondas de aranceles sobre productos chinos. Estos aranceles afectaron a miles de millones de dólares en bienes chinos, incluyendo productos electrónicos, maquinaria industrial y productos textiles. Trump también impuso aranceles a Francia como represalia por subsidios a Airbus, afectando a bienes como el vino y el queso.
Así pues, tenemos dos ejemplos, uno extremo y otro menos extremo, para intentar predecir qué puede pasar. Aunque algunos se empeñen en ser impredecibles. O quizás no. Veréis, Donald Trump no es, como ya sabéis, un político al uso. No necesita agarrarse a prebendas para vivir de la política. Más bien al contrario, se trata de un empresario astuto. El magnate neoyorquino es un negociador nato. A este respecto, Warren Buffett asevera: nunca tema pedir mucho cuando venda ni ofrecer mucho cuando compre. Si pide mucho igual no recibe nada, pero si no lo intenta, poco podrá conseguir. Imagina que quieres pedirle un aumento de sueldo a tu jefe. Si le pides un 10%, probablemente te ofrezca un 5%, como mucho. Pero si le pides un irreal 100%, probablemente consigas que te suba el 10% que querías. Lo que Trump está buscando es negociar de manera seria y por eso se está marcando este farol. En 2019, Trump ya jugó fuerte amenazando con imponer aranceles a todas las importaciones mexicanas si México no tomaba medidas para reducir la inmigración ilegal hacia Estados Unidos. Aunque finalmente se llegó a un acuerdo y los aranceles no se implementaron. Así que, cautela pero tranquilidad al mismo tiempo. Parece que estamos al borde del fin del mundo, pero seguro que no es así. Ahora vamos a ver cómo dice Tito Buffett que nos podemos proteger de la crisis. Pero antes, te voy a pedir que, si te está gustando este vídeo, le otorgues un buen like, compartas, comentes, te suscribas y recuerdes activar la campanita de todas las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros contenidos. En los últimos meses, el oráculo de Omaha se ha caracterizado por acumular efectivo y hacer muy pocas nuevas inversiones. Buffett reconoce que hoy día es difícil encontrar buenas oportunidades. Por eso, su consejo para los pequeños inversores es claro de cara a las consecuencias para los aranceles y apuesta por un ETF como alternativa segura. El Vanguard Value Index Fund ETF. Se trata de un amplio fondo que abarca 340 empresas en cartera con compañías que además pagan un dividendo del 2,2% de media. Buffett ha destacado, además, su bajo coste, puesto que tiene un ratio de gastos de solo el 0,04%. Las 5 principales posiciones en el Vanguard Value Index Fund son, como no, Berkshire Hathaway. ExxonMobil, una de las mayores empresas de energía del mundo. JP Morgan Chase, uno de los principales bancos de inversión y servicios financieros del globo. El desarrollador de tecnología de software, Broadcom, y United Health Group, una de las mayores empresas de seguros de salud y servicios de atención médica que existen en el mundo. En la descripción del vídeo te voy a dejar el enlace al ETF para que puedas estudiarlo con mayor detenimiento. En resumen, todo el mundo está asustado por si los aranceles impuestos en el día de la liberación se convierten en una condena. Pero es posible que se trate de un farol en una partida de póker con múltiples jugadores. Todo puede resolverse negociando, que es gerundio. Si echamos un vistazo a 1929, algo a lo que muchos agoreros dicen que nos encaminamos, veremos que primero fue la debacle y después los aranceles, y no al revés. Aunque hay señales de que Estados Unidos se encamina hacia una recesión y los aranceles pueden allanar el camino hacia ella, el partido sigue en juego. Como inversores debemos tener claro que las crisis representan siempre nuevas oportunidades. Nuestro mentor Warren Buffett nos aconseja el camino a seguir y añade: sé codicioso cuando los demás sean temerosos. Recuerda que Estados Unidos ha superado guerras, crisis y pandemias, y el Dow Jones pasó de 66 puntos en 1900 a más de 11.000 a finales de siglo. Nada detendrá a este país. Invertir en conocimiento paga el mayor interés y no exige comisión a cambio.